Reparto agrario en 1936, como resultado de la lucha de muchos laboreros valientes que dieron la vida para acabar con las injusticias cometidas por los patrones. En el ejido Manila, municipio de Gómez Palacio, se llevó a cabo la primera huelga de peones agrícolas en el país. Ahora, y gracias a la implantación del modelo neoliberal, nuestra región es claro ejemplo del abandono que han hecho estos gobiernos del campo mexicano. Poco a poco fueron acabando con el ejido, abandonaron a su suerte, sin atención alguna, dándole de vez en cuando migajas para que, si sobrevive, sea de milagro, sin créditos, sin subsidios, sin precios de garantía para las cosechas. Y por eso valoramos y agradecemos infinitamente que esté usted recorriendo nuevamente el país, visitando los 300 distritos que lo conforman, para animarnos a seguir en esta lucha. Y como usted lo ha dicho, que no se apague la llama de la esperanza. Es un honor luchar por la llama. Ahora tenemos lo que todos ustedes están esperando, escuchar de viva voz del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien han estado esperando ustedes. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Llegamos un poco tarde, que ofrecemos disculpa porque hicimos el día de hoy actos en Delicias, en Parral, y ahora estamos con ustedes. Como lo mencionaba la maestra Cuquita, nosotros no perdemos la fe. Tenemos que saber que hay ahora en todo el país, como nunca, un despertar ciudadano. Yo llevo muchos años luchando con ustedes y nunca había constatado, nunca había visto que hubiera tanta gente despierta como ahora. ¿Qué es lo que está haciendo despertar al pueblo? No es lo nuestro. Nosotros ayudamos con nuestro ejemplo, con nuestra perseverancia. Todo eso ayuda. Pero lo que ha sido en los últimos tiempos determinante para el despertar ciudadano es la necesidad del mismo pueblo. Duele decirlo, pero es el hambre y el empobrecimiento de las clases medias lo que está llevando a este despertar ciudadano. La gente está buscando una salida. Antes hablábamos y no se asimilaba. Es satisfactorio saber que Peña Nieto está reprobado en las encuestas que se realizan. Tiene una aprobación de 4.3%. Y ya la mitad de los que votaron por Peña están arrepentidos. Y hay quienes sostienen que ya para qué, porque son muy estrictos. Yo creo que nunca es tarde
y que vale más tarde que nunca, que es de sabios cambiar de opinión, y que lo que se está demostrando ahora es que nuestro pueblo no es masoquista, que no lo van a estar golpeando y va a seguir aplaudiendo. ¿Cuál es el plan que tenemos? Si ya en la pasada elección obtuvimos 16 millones de votos, si seguimos haciendo labor entre todos, si seguimos despertando al pueblo, para el 2018 o antes vamos a contar con 25, con 30 millones de ciudadanos. Y cuando tengamos ese respaldo, ya no les va a valer a los de la mafia del poder ningún truco, ninguna maña, ningún fraude. Y vamos a lograr la transformación de nuestro país. Ese es el plan. Para que se entienda bien, la tercera es la vencida. Y vengo con el palacio también a decirles que tengan la seguridad que vamos a lograr la transformación del país y se va a lograr sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Este cambio es para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Y sí se puede. Y no alcanzar pocos resultados, bastantes, porque no se justifica lo que está sucediendo. No hay ninguna razón para el empobrecimiento del pueblo de México, para el sufrimiento de la gente, para esta decadencia. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas. Siempre lo he dicho. Además, lo podemos demostrar. En los últimos 5 años, por ejemplo, se ha extraído oro y plata de México equivalente a todo el oro y toda la plata que se llevaron los españoles en 300 años, en 3 siglos. Lo que le llegó a los españoles 300 años, ahora lo han obtenido las empresas mineras en 5 años. Estamos en el peor saqueo de toda la historia de México. En aquel entonces, cuando la colonia, cuando menos, dejaban edificios, templos, las ciudades mineras coloniales, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, la misma Ciudad de México. Ahora, ¿qué dejan las mineras? Contaminación, destrucción del territorio. Un minero en nuestro país gana 20 veces menos que lo que gana un minero en Estados Unidos o en Canadá. Ni siquiera pagan impuestos. Y lo mismo pasa con el petróleo. Se llevan todo. Ahora, para eso hicieron esa reforma, para que las empresas petroleras extranjeras regresen y se queden con las ganancias del petróleo. Petróleo que es del pueblo, que es de la nación. Ese es el problema del país. La llamada política económica neoliberal no es más
que el traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares, nacionales y sobre todo a extranjeros. Ya desmantelaron al país, ya saquearon por completo a México. Todas las reformas que han hecho a la Constitución de 30 años a la fecha han ido orientadas a ese propósito, a ajustar el marco legal para beneficio de una minoría rapaz. Por eso, tantas reformas a la Constitución. Ya no hay nada de la esencia que tenía la Constitución, que surge por el movimiento revolucionario por el cual dieron la vida a 1 millón de mexicanos. Modificaron 3 artículos fundamentales. El tercero tiene que ver con la educación pública, gratuita, de calidad. Modificaron el artículo 27 para poder albergar las tierras ejidales, como aquí se dijo, y también para privatizar todo el sector energético. Y modificaron el artículo 123, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Ahora, con la última reforma, ya decidieron que se puede contratar a trabajadores a prueba hasta por 6 meses. Y en ese tiempo poder correr al trabajador sin garantizarle ningún derecho. Todo ha sido retroceso. Bueno, no es, repito, que no tengamos recursos, que no haya riquezas. El problema es el saqueo, la política de pillaje, la corrupción. Si logramos el cambio, que estoy seguro lo vamos a lograr, vamos a poner orden y vamos a limpiar de corrupción al gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Y saben que solo con eso vamos a lograr el renacimiento de México, con esa sola medida, porque nada daña más a Durango, nada daña más a México que la corrupción política. Solo con manejar el presupuesto, que es dinero de todos, con honradez y distribuirlo con justicia, con eso es toda una revolución social. ¿Por qué les digo esto? Porque hay presupuesto suficiente. No es que no tengamos presupuesto como dicen las autoridades. Sí hay, y bastante. Presupuesto autorizado este año es de 4.600.000.000.000. 4.600.000.000.000. Es un cerro de dinero. Dicen los asiáticos que un problema bien planteado, bien enfocado, es un problema medio resuelto. Es la mitad de la solución. Y nosotros tenemos que tener muy claro que el problema principal de México es la corrupción política. Hay muchos otros, pero ese es el principal problema. Por la corrupción hay esta monstruosa desigualdad económica y social, donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Si erradicamos la corrupción, va a haber dinero.
solo evitar que se roben esos 480,000 millones de pesos, con solo eso podríamos financiar el desarrollo. Rescatar al campo del abandono que se encuentra. Miren cómo está el campo, lo que ustedes aquí saben y padecen, lo que era la laguna antes, lo que es ahora, cómo venía gente a trabajar a la laguna y ahora se van a buscar la vida a otras partes, porque el campo está en el abandono por completo. Y acabaron, como aquí se dijo, con el ejido, gran acaparamiento de las tierras, y ahora los ejidatarios de peones. En Estados Unidos, en Canadá, en los países europeos, los gobiernos subsidian a los productores, al que produce maíz, al que produce trigo, al que produce leche, al que produce carne, hasta con el 70-80% de su costo de producción se los da el gobierno como apoyo, no crédito, sino subsidio para que produzcan. Aquí no hay nada. El productor está abandonado, sea pequeño propietario o sea ejidatario. Todo esto es lo que vamos a corregir con el cambio, y va a haber fondos, va a haber dinero para fijar precios de garantía para los productos del campo. ¿Quién creen ustedes que decidió establecer los precios de garantía? También el general Lázaro Cárdenas, porque tenía una visión. Él decía que un país solo podría progresar con producción y con trabajo, y eso se fue haciendo a un lado. Vamos también a garantizar derechos del pueblo a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, y sí se puede. Y esto que les estoy diciendo, de que vamos a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo, y que sostengo que se va a sentir pronto el cambio y que van a mejorar las cosas para la mayoría de los mexicanos, lo afirmo por mi experiencia. No es una cuestión teórica, no es retórica, ya lo llevé a la práctica. Fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, y por no permitir la corrupción y no permitir los gastos superfluos, los lujos en el gobierno, se tuvo dinero que se usó para programas de desarrollo social. Si hay austeridad republicana, si, como decía Juárez, hay un gobierno austero, si no se permite el derroche, decía Juárez, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y que el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Eso es. Ahí está el plan: combate a la corrupción y austeridad. Los sueldos de diputados vinculados a la mafia del poder, a Beltrones, da hasta pena decirlo, 300,000 pesos mensuales. Y ahora ya establecieron la regla: cada vez que aprueban una ley, que hay una reforma para afectar al pueblo, para pegarle de puñaladas por la espalda al pueblo de México, tienen una bonificación, tienen un bono
especial. Los senadores, 500,000 pesos mensuales. Los ministros de la Corte, estos corruptos que no permitieron que se hiciera la consulta en materia energética, 600,000 pesos mensuales. Los expresidentes, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, en total 1,000,000 de pesos mensuales. Ya no hablemos del corrupto de Salinas, pero aquí se dijo, lo dijo la maestra, más corrupto que ha habido. Pero saben que ahí se van dando. Sí, creo que Salinas del periodo neoliberal es el número 1, pero Fox, que engañó de que iba a haber un cambio, se corrompió por completo. Ese es el problema que tenemos en el país. Y seguramente ustedes saben también que Peña Nieto se compró un avión que vale 7,000 millones de pesos. 7,000 del avión más 1,000 de la ampliación de la CAR, 8,000. Más el costo de mantenimiento y de operación de ese avión, como 10,000 millones. ¿Cuánto tiene Gómez Palacio de presupuesto al año? 1,000 millones. ¿Cuántos años el presupuesto de Gómez Palacio? Ese es el problema. Pero a ver, yo les pregunto a ustedes, solo para que terminemos de entender las cosas, en honor a la verdad, porque la verdad es revolucionaria, la mentira es reaccionaria. Que levanten la mano los que sabían del avión de Peña Nieto. No es que no quieran saberlo, es que no se garantiza en México el derecho a la información. Así es como domina la mafia. Tiene el control de los medios de información y así administra la ignorancia en un país. Por eso estoy contento, porque a pesar del control que tienen de los medios de información, Peña está reprobado y es un personaje de escenografía. Acuérdense ustedes que a Peña lo hizo Televisa, fue una telenovela. Bueno, ahora ni con los medios pueden convencer a la gente de que Peña Nieto es un buen presidente. ¿Por qué? Por la realidad. Porque todos saben, ni parece, de esta crisis económica, de esta crisis de bienestar social. Entonces, por eso vengo a decirles, vamos adelante, si hay salidas, no podemos estar nada más quejándonos sin hacer nada. Por eso yo les felicito, porque a pesar de la hora están aquí. Vengo también pues a informarles que ya no estoy en el PRD. Nunca voy a ofender a los militantes del PRD, los respeto, los quiero. Fui presidente nacional del PRD, fundador del PRD. Tuve que salirme del PRD porque los dirigentes de ese partido y los no chuchos y los dirigentes del PAN también, para que no anden diciendo que ellos no, firmaron con Peña Nieto el llamado Pacto por México, que no es más que pacto contra México. Y por eso pinté mi raya, ya no estoy en el PRD, ahora en Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Según Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Y eso es lo que hay en el país, una pandilla de rufianes. Entonces, ¿para qué estamos peleando aquí abajo? Hay que unirnos para derrocar a esa mafia, al PRIAN. Que eso es lo otro, no estar perdiendo el tiempo, como dicen los jóvenes, ya chole, por estar pensando que el PRI y el PAN son distintos, cuando son exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Ahora vengo de Chihuahua, no aguantan la cuarta, porque es un reverendo ladrón, el gobernador de Chihuahua. Pero el de Sonora, que es el PAN, es lo mismo. No hay diferencia. Es lo mismo Salinas del PRI que Fox del PAN. Es lo mismo Calderón del PAN que Peña Nieto del PRI. Entonces, ya vamos a entender de que hace falta construir un camino nuevo, ya no el camino trillado de siempre. Eso ven, así vamos adelante y ayuden a la maestra Cuca, que es nuestra representante aquí en La Laguna. Ella nos representa. Es la coordinadora. Este régimen podrido no se derrumba porque tiene dos pilares que lo sostienen, dos muros. Uno es el control de los medios de información, que ya hice referencia a eso. Televisa, idiotismo, para decirlo rápido. Eso les ayuda mucho. Y lo otro que les ayuda es el tráfico con la pobreza de la gente. Por eso hay que hablar mucho con la gente y así ayudar a la maestra. A mí me dio mucho gusto estar con ustedes. Les informo que ya me estoy recuperando de salud. Ya se dan cuenta. Estoy viendo que hay muchos maestros. ¡Qué bueno! No puedo dejar de decirles que cuando triunfe nuestro movimiento vamos a cancelar la llamada reforma educativa. Vamos a cancelar la llamada reforma laboral, la llamada reforma fiscal y desde luego vamos a cancelar la llamada reforma energética. El petróleo no es del gobierno, no es de Peña Nieto, no es de los extranjeros. El petróleo, por la decisión que tomó ese presidente patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río, por derecho